Antes de iniciar, quiero invitarlos a nuestra fanpage de Facebook, donde encontrarás todo nuestro contenido de horror. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comencemos. Brujería en un embarazo, basado en la anécdota de la doctora Margarita S. Muy buenas noches a todos. Si es que pueden contar mi historia al aire, me gustaría mandar saludos especialmente a Lorena. Cuando ella escuche el relato, estoy segura de que sabrá quién soy. Pero al menos, ya para fines de publicación, me gustaría permanecer más o menos en anonimato. Aún tengo el mismo puesto en el hospital. Así que no quiero que mis pacientes se enteren de las cosas inexplicables por las que uno ha pasado y que podrían considerarse poco profesionales. En mi experiencia como médico, me he encontrado con muchas cosas que pueden describirse como milagros. Los pacientes con enfermedades terminales, que regresan casi de entre los muertos por alguna razón desconocida. Personas que parecieran encontrarse en perfectas condiciones y que luego fallecen en un instante. Madres que tienen la capacidad de ser dadas de alta, pero de pronto mueren para luego darnos cuenta de que el bebé prematuro que pensamos que no tendría buen diagnóstico, vive. Y tantas más cuestiones que son realmente sobrenaturales. Hay algunos pacientes que me han comentado que los atienden médicos o enfermeras que ni por error se encuentran en turno. Y es que la gente se puede meter a los hospitales sin autorización. De hecho, cuando era estudiante, en varias ocasiones me regresaron a casa porque no tenía mi identificación. Pese a que los guardias me conocían perfectamente, después de un año de ir ahí todos los días. Pero las reglas son las reglas. Sin embargo, lo más espantoso que me sucedió fue cuando empecé a tener mis experiencias específicas con ginecología, en el área que finalmente hice mi especialidad. El cuerpo de las mujeres es una cosa bastante compleja. Tenemos muchas hormonas funcionando en diferentes niveles que provocan cantidad de cosas. Y de los milagros más extraños de la existencia es el de la reproducción. Punto en el cual parece que las reglas generales que conocemos no aplican tanto. Hay personas que son muy sensibles a lo que les sucede en el cuerpo. Y por lo general, en las ciudades es fácil notar si una mujer está embarazada. Casi siempre en las primeras semanas se tendrá un diagnóstico positivo de lo que le sucede. Pero recuerden que en los hospitales federales, como en el que estaba realizando mi residencia, vienen personas de todos los estratos sociales y todas las condiciones de vida. En una ocasión me tocó atender a una mujer que venía de la Sierra Gorda. La trajeron de emergencia porque comenzó a sentirse muy mal y en el pueblo no sabían qué pasaba. Al verla bajar de la ambulancia, con el vientre abultado, pensamos que estaba embarazada. Así que lo primero que se realizó fue un examen y preguntas que giraban en torno a sus cuidados. Era una muchacha joven, tenía apenas unos 15 o 16 años. La habían casado en la primavera anterior. Apenas era su primer hijo, si es que era eso, porque ella no tenía idea de qué le estábamos hablando. Comentó que se le fue la regla 3 o 4 meses antes, pero que no sabía el momento exacto en que se había embarazado. El doctor en jefe nos encargó hacer el primer palpado a los novatos para que aprendiéramos.
como yo quería adelantarme a todos para poder seguir con mi ronda de pacientes, el encargado me permitió realizar el tacto primero. En ese mismo instante me arrepentí, ya que al levantar la bata de la mujer, las enfermeras ya nos habían comentado que tenía un olor peculiar, por no decir sumamente desagradable. Vi que tenía la zona genital llena de lo que parecía sangre seca de mucho tiempo atrás. De plano ya se notaba negra, y del orificio donde normalmente uno debería ver tejido sano, emanaban montones de larvas blancas que se retorcían en esa carne casi putrefacta. Antes de tocar eso, el olor ya me había llegado a la nariz. Mi mente estaba confusa y yo a punto de vomitar. Simplemente me tuve que parar porque era demasiado. El doctor estaba a punto de llamarme la atención cuando notó lo mismo que yo. Entonces quitó a los otros que se encontraban también a punto del desmayo y apretó el abdomen de la paciente mientras metía los dedos en la zona para palpar qué punto era el que estaba pudriéndose. Lo que sucedió a continuación no es para estómagos débiles, así que si son sensibles, les recomiendo no escuchar esta parte. Cuando el médico hizo eso, cayeron al piso del consultorio montones de larvas envueltas en un líquido de tono entre purulento y verdoso o marrón. El aroma de esa cosa podría haber hecho que cualquiera volteara el estómago en ese mismo instante. No sé cómo le hizo el doctor, pero supongo que por eso era el jefe de la guardia. Presionó hasta que todo el líquido se salió de ese vientre abultado, que al principio podría haberse confundido con un embarazo. Después de eso, el pobre médico estaba cubierto con el líquido. Tuvieron que decirle al personal de limpieza de quirófano que se encargara del aseo de esa área, y la mujer fue ingresada inmediatamente para cirugía. Nos sanitizamos y ahí empezó el verdadero calvario. Una vez anestesiada la mujer, el doctor nos puso a extraer toda la materia que pudiéramos. Tendríamos que hacerlo de ese modo antes de siquiera empezar a pensar en operarla, ya que si realizábamos cualquier movimiento con esa podredumbre dentro, seguramente las bacterias llegarían al torrente sanguíneo sin mucho remedio. Sacamos litros y litros de larvas de moscas y pus, combinadas con restos de lo que parecía ser un bebé que tenía al menos 5 meses de formación. Una de las compañeras casi se desmayó. El doctor, que no estaba para nada de humor, en ese momento mandó sacarla, y a todos los que no quisieran participar en la horrenda experiencia. Una vez que el vientre de la muchacha regresó a un tamaño más o menos normal para su complexión, tuvimos que proceder a hacer un lavado total de tejido y luego a un legrado, maniobra en la que se necesitaría aspirar todo lo que restara en el interior. Francamente, no sé cómo esa persona aún tenía útero. Supongo que finalmente las larvas se comieron algo de la carne muerta y evitaron que tuviera un choque tóxico. Pero no nos podíamos explicar cómo se le había muerto el feto en el interior del vientre sin que ella sintiera nada. Y lo más sorprendente, ¿por qué las moscas pudieron entrar? Cuando por fin regresó a la conciencia la paciente, le explicamos todo lo que había pasado en esos momentos. Nos dijo con una voz débil que pensaba que su suegra le había hecho brujería. En ese momento, nos miramos los presentes pensando en que la dama estaba loca. No preguntó por su bebé ni mucho menos. Nos dijo que no sabía que estaba embarazada.
La dejamos para que se recuperara. Aún no me tocaba descanso, pero le caía bien a las enfermeras, así que me dejaron dormir un poco en la habitación que no estaba lejos de ese punto. Ya iban a ser las 3 de la mañana y me tendría que quedar un buen tiempo más debido a que me castigaron por mi comportamiento con esa paciente y tendría que hacer 24 horas más de las planeadas. Llegó un punto en que las enfermeras salieron un poco a comprar algo para comer. La mujer estaba dormida en la cama y no parecía que fuera a suceder algo en particular. Avisaron a otra de las enfermeras de turno para poder irse unos momentos. Me di cuenta entre sueños cuando salieron, pero realmente lo que me despertó fue que escuché susurros en la habitación. Me desperté de a poco. Los párpados me pesaban, pero no había manera en que pudiera ignorar eso. Era una voz garrasposa, cansina, como si de una persona muy mayor y malintencionada se tratara. Fui a donde se encontraba la cama de la dama enferma. En ese momento me di cuenta que una anciana estaba a los pies de la cama. Podía ver su figura tapar la luz que entraba al cuarto, incluso a través de las cortinas. Se notaba que era una persona bajita, de complexión algo pesada para su estatura. Estaba hablando en un idioma que yo no conocía, pero el tono de la intención era claro. Sonaba a que estaba culpando a la mujer por alguna cosa, reclamando que hubiera hecho tal o cual cuestión. Yo sabía que en ese horario no había visitas, así que, sin tomarme la menor molestia de decirle algo a la persona que estaba detrás de la cortina, la quité y le dije que no podía estar haciendo eso a esa hora, y que iba a reportar a la persona responsable de haberla dejado entrar. Me sorprendí al ver que detrás de la separación de ambientes solamente estaba la muchacha con la sábana tapando su cabeza y llorando en silencio. Mi sorpresa fue mayúscula, más aún porque la chica la había visto y escuchado al igual que yo. Me preguntó por los ojos rojos por el llanto si la había contemplado. Era imposible mentirle, de forma que le contesté que sí, y ella suspiró con cierto alivio. Me comentó que esa era su suegra, que había estado teniendo unas visiones desde que se casó con su hijo. Un señor ya de unos 50 años, y cuya madre ya había fallecido mucho antes de la boda. Estaba por decirme algo más, pero su cuerpo comenzó a convulsionar, y tuve que llamar al código de emergencia. La enfermera que dejaron encargada salió corriendo quién sabe de dónde, junto a otros pasantes, y me ayudaron a controlar a la paciente con el carro de choque. Tuvimos que meterle a quirófano de nuevo, porque, para sorpresa de todos, en los procedimientos anteriores nos habíamos asegurado de que no le quedara ninguna cuestión putrefacta dentro. Pero comenzó de nueva cuenta a sacar montones de pus, larvas blancas e incluso moscas vivas. Situación completamente imposible por lo que les acabo de contar antes. Apenas pudimos salvarle la vida. Mientras la chica descansaba de nueva cuenta en la unidad de cuidados intensivos, mi jefe entonces preguntó a detalle qué había pasado. Omití que vi a un ser de otro mundo, pero con lo que le dije de la paciente insistí en que constantemente la acosaba su suegra por medios sobrenaturales. El médico se quedó pensativo. Enseguida me comentó que tendríamos que cerrar la unidad por un momento. Llamó a una de las enfermeras con más años y le comentó que había llegado otra igual. La mujer asintió y entró en la habitación con nosotros, luego de decirle a las otras servidoras que no entraran.
Los tres nos colocamos detrás de la cortina, alrededor de la cama de la paciente. Entonces el doctor, que era una persona alta, morena, de lentes y pelo ya ralo por la edad, pareció tener 10 años menos. Se enderezó tanto cuando le daba su altura. Después se descubrió el pecho, de donde asomaban varios collares de cuentas de colores, y se notaba que tenía varias heridas en la piel. Ambos personajes comenzaron a entonar cantos que tenían un ritmo como de música africana. Las palabras no me sonaban a nada conocido, pero ellos parecían tener toda la seguridad del mundo en que lo que hacían tendría un efecto en la paciente. Entonces me di cuenta de que la mujer comenzaba a moverse en estertores. Era casi imposible porque estaba sedada. Primero subió una de sus manos a la altura de sus hombros. Después se incorporó como si fuera una marioneta jalada por alguna fuerza superior a la que podía tener. En ese momento sentía una corriente de aire muy fría que entraba por el cuarto. Las luces parpadearon y en unos segundos la persona que estaba en la cama ya no era mi paciente. Se trataba de una mujer de mucha edad, con la cara hecha una pasa de lo vieja que se veía. Ella comenzó a hablar de manera muy enojada en contra del médico. Cuando trató de lanzar algunos golpes, el doctor nos ordenó que la detuviéramos. Inmediatamente la enfermera y yo la atamos contra la cama con ayuda de unas vendas que siempre llevamos en la bata para ese tipo de emergencia. Uno nunca sabe cuándo tiene que inmovilizar a un paciente. Pese a que éramos dos personas mucho más altas y fuertes que aquella jovencita, más en el estado en el que se encontraba, ella nos costó mucho trabajo de atar. Tuve que sujetarla por completo para que la enfermera le enredara la mano y a continuación pudiera hacer lo mismo con la otra mano. Estaba sudando a mares cuando terminamos. Además que la paciente todo el tiempo se mantuvo gritando de una forma salvaje, porque no paraba de retorcerse. Creo que en cualquier otro momento que el doctor no hubiera dado la orden expresa de no acercarse, para ese momento ya tendríamos a media guardia del hospital encima. Después de eso, el doctor pasó la mano sobre la frente de la muchacha, y eso sí lo mencionó en español. Le dijo que se fuera de ese cuerpo, que no era suyo para estarlo molestando. De la boca de la chica salieron montones de moscas, pero realmente miles. Era imposible que hubiera espacio para tantas en un cuerpo humano. Sus alas zumbaban con intensidad y por unos segundos cubrieron las lámparas de tal manera que nos quedamos a oscuras. Después salieron por la ventana en un enjambre terrible. Una vez que terminaron de salir, comenzó a vomitar como loca un líquido ácido y amarillo que le manchó la bata de hospital. De la piel comenzó a salirle una sustancia verde que jamás había observado en ningún ser humano. Una vez que terminó ese espectáculo del mal, sus músculos se relajaron como si se tratara de un trapo o una muñeca sin vida. No sabía de dónde exactamente, pero de la parte baja del cuerpo comenzó a brotar una especie de humo de color negro. No tenía ningún aroma en particular, pero se notaba bastante tóxico y se comportaba como un ente, retorciéndose y tratando de llegar a tener forma humana sin lograrlo hasta que desapareció por completo. A continuación la muchacha volvió en sí. Poco a poco el gesto de la mujer mayor se relajó por completo y en ese momento ella volvió a su sueño normal.
Enseguida me puse a checarle las heridas, y en esta ocasión ya tenían el aspecto normal de una curación promedio. Mi alma descansó a partir de lo que había pasado. En ese momento me sentía más tranquila de todo lo que había visto. Busqué con vista señales de enormes montones de moscas, pero no encontré ni una, ya que terminamos. La enfermera y yo nos encargamos de cambiar las sábanas llenas de un limo verde que le había salido por los poros a la chica, además de darle un baño de esponja para que pudiera encontrarse mejor. El doctor regresó a su apariencia seria de siempre y comentó que regresaría al terminar su ronda. Mientras todo eso pasaba, cuando tuve oportunidad de reflexionar un poco sobre lo sucedido, me quedé viendo a la paciente. Por fin su gesto era el de una chica normal y no el compungido que tenía cuando llegó ahí, sin ningún familiar a su lado. Para cuando el médico vino, me dijo que tenía que salir con él. Me invitó a tomar un café en el jardín del hospital, donde usualmente solo pasaban los guardias de seguridad del nosocomio. Ahí, bajo los primeros rayos de luz del sol, con el aroma fresco de las plantas recién bañadas por el rocío matutino, me explicó que él creía mucho en las cuestiones paranormales, por lo que se había relacionado con el culto de Palo Mayombe. Lo que acababa de presenciar era un rito de esa religión. Preguntó cómo me sentía. Supongo que quería ver si me encontraba sacada de onda por lo que había pasado, o si iba a interponer algún informe con el resto de los compañeros sobre el desarrollo de las cosas. En ese momento le dije que entendía más o menos lo que había pasado y que no pensaba que era malo. Entonces él respiró, sacó un cigarro de un bolsillo en su bata y lo encendió. El humo llenó la madrugada mezclado por el vapor que el frío permitía visualizar. Añadió que había aprendido en ese tiempo de enseñanza que, una vez que las personas mueren, a veces se quedan vagando en la casa donde lo hicieron, haciendo maldades a los seres vivos porque les tienen el resentimiento que da no poseer un cuerpo propio. La muchacha, al ser una mujer con bastantes miedos, se podía intuir por la forma en que la habían casado y cómo se había desarrollado todo en su vida. Había sido víctima de una posesión por parte de ese ente sin descanso. Suspiró y dijo más para sí mismo que para otra persona que no entendía cómo era posible que alguien quisiera hacerle eso a un familiar. Finalmente, si no consideraba a la muchacha una persona consanguínea, el bebé que había cargado en su vientre por unos meses lo era. Pero finalmente, eran seres de oscuridad y resentimiento que solamente podrían sentir eso mismo por los otros, sin importar quiénes habían sido en vida o en qué hubieran creído. Después de ese día, el doctor comenzó a asignarme más pacientes y enseñarme a profundidad los secretos de la práctica ginecológica. Una vez que comencé a ejercer como médico de residencia en el hospital, se jubiló y ya no supe más de él. Sobre la muchacha, recomendamos que iniciara un proceso legal para separarse de su marido, ya que era obvio que la habían obligado a casarse. Pero finalmente no supe si ella tomó el consejo o no. Lo que sí sé es que al menos sobrevivió para contarlo.